Entonces, vamos a sí, a la espera. nuestra sesión de hoy, ¿verdad? Eh, entonces, pues ayer estábamos conversando muy a gusto, ¿no? Y nos sorprendió la hora del final de la sesión. Y bueno, sincronicemos otra vez en lo que volvemos a nuestras láminas, ¿no? Eh, estaba yo viendo que, bueno, a ver si Andrés nos puede ayudar, ¿no? A recordar un poquito, Andrés. Entonces, podemos decir que la epistemología, ¿qué es la epistemología? Sí, el día de ayer Porfa. Sí. nos lo ilustró, pues mencionó que era como un tercer piso. Las personas que construyen este conocimiento, mencionó que el primer piso son las personas, pues somos nosotros, ¿no? El común que se dedica a utilizar pues las reglas, las normas en la vida común. Los segundos, pues son los teóricos, y por encima de los teóricos está la epistemología, que es esta construcción del conocimiento. Exactamente. Están los operadores, está el ciudadano, está el legislador, está el administrador del INE, está el juez del tribunal, está el ministro de la Suprema Corte, están los litigantes, ¿no? Y estos personajes son los operadores. Si abrimos, por ejemplo, la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales, en el último título, allí dice quiénes son los sujetos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los sujetos del derecho electoral que pueden ser responsabilizados y sancionados? Pues son todos los que mencioné, son los precandidatos, los candidatos, los partidos, los notarios, los ministros de culto, los observadores electorales, los ciudadanos, los funcionarios, las autoridades electorales. O sea, esos son los sujetos electorales, ¿no? Que participan en el proceso electoral. Entonces, todos nosotros operamos en el piso base, ¿no? En el piso 1, en la planta baja. Pero hay unos observadores que teorizan o hablan y tratan de sistematizar lo que nosotros estamos haciendo. Ellos dicen, miren cómo hicieron el derecho, ¿no? Hicieron una ley. La ley tiene 5 partes. La ley está sistematizada. La ley tiene reglas, la ley tiene principios, la ley tiene instituciones, tiene un capítulo de responsabilidades y de sanciones. Eso dicen los teóricos. Los teóricos dicen la ley protege valores. La ley tiene mucho orden, tiene poco orden, tiene incoherencias, tiene contradicciones. Eso dicen los teóricos que están en el primer piso viendo lo que hacen en la planta baja los operadores. Ahora, los epistemólogos están viendo lo que hacen los teóricos, ¿sí? Y dicen, los teóricos no vieron bien la ley, ¿sí? Los teóricos no sistematizaron adecuadamente las normas legales. Los teóricos no relacionaron las normas con la Constitución y las convenciones. Los teóricos no fijaron bien el criterio para valorar si la ley es constitucional o no es constitucional. ¿Ah? Eso. Entonces, ese tercer nivel es el nivel de la epistemología. Cuando el epistemólogo se refiere a los teóricos y trata de valorar la calidad de las teorías sobre el derecho, entonces lo que están haciendo es epistemología metateórica, o sea, más allá de la teoría, o sea, o sobre la teoría, está mejor así, ¿de acuerdo? Y ahora,
Por eso es que si nosotros compramos un libro que diga teorías del derecho, pues entonces el que escribió el libro se subió al tercer piso y escribió sobre Hans Kelsen, sobre Bobbio, sobre Ferraioli, sobre Atienza, bueno, sobre los mexicanos, ¿no? Sobre los que ustedes gusten, ¿no? Sobre García Maínez, sobre Rolando Tamayo Salmorán, ¿no? Entonces, sobre sus obras. Ese es el sentido que le damos a la expresión metateórica, es más allá de la teoría, porque los que hacen la teoría están en el segundo piso y estos están en el tercer piso. Eso es. Ahora, la segunda parte de este diplomado, más adelante, ustedes van a ver que empieza a cambiar y se empieza a orientar ya no por estos conceptos y la historia de la epistemología, ¿no? Es decir, qué fue lo que pasó en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en la época moderna, en la época posmoderna o contemporánea, cuáles son los filósofos o los epistemólogos que reflexionaron sobre las teorías, cuáles son esas teorías sobre el derecho. No, se empieza a orientar hacia la hermenéutica, la interpretación, que es el giro que dio la filosofía y la epistemología y la teoría jurídica, ¿verdad? En el siglo XX, y en la última parte del diplomado, la epistemología se dirige a examinar el tema del derecho procesal y el derecho probatorio en materia electoral. ¿Por qué razón? Porque a partir de los escritos de Larry Laudan, ¿verdad? Recuerdan que ayer hablamos de Larry Laudan, este norteamericano que trabaja en la Universidad de Texas, en Austin, Larry Laudan, con ese libro que se llama Error y Verdad en el Proceso Penal, dice, oye, hay que ver cómo diseñamos los derechos procesales, sobre todo el derecho penal, procesal penal, porque los deberíamos diseñar de tal manera que le ayudemos al juez a que encuentre la verdad y de que no lo engañen, ¿no? Y que esas reglas faciliten el que pueda dictar sentencias, no solo que sean correctas y que se entiendan, sino que sean verdaderas, o sea, que sí correspondan a los hechos y que los hechos se transporten a las pruebas, porque los abogados somos expertos en manipular, con todo respeto, ¿no? Reconstruir o constituir las pruebas, ¿no? ¿Cuántas veces pues, vemos tremendos fraudes que hacen, incluidos, con todo respeto para todos, algunos notarios que modifican las actas, que cambian los nombres, que ponen, ¿no?, otras fechas, que certifican lo que no es y se lo hacen llegar al litigante, al expediente, al juez, y hay sentencias completamente injustas. Pueden ser muy correctas, pero pueden ser muy, muy falsas en términos de que sean injustas o que no correspondan a la realidad, ¿no? Entonces, lo que dice el Larry Laudan es que puede haber muchos falsos culpables y falsos inocentes. Tenemos las cárceles llenas de personas, muchos indígenas, que ni saben por qué están ahí, ¿no? O personas que no pudieron pagar un abogado o un defensor. Vean lo que fue a hacer el presidente de la Suprema Corte al penal de Santa Marta, Catitla, pues está lleno de mujeres, pues, vamos a suponer que hayan tenido alguna participación en algún evento, ¿no? Pero tienen meses, años, ¿no? Que no les dictan una sentencia, o sea, no. Entonces, todo esto forma parte de las preocupaciones hoy día de lo que se llama la epistemología jurídica aplicada. De hecho, ahí voy, estimado Andrés, de hecho, fíjense ustedes que el doctor Enrique Cáceres, con un equipo de investigadores, está aplicando algunos test, algunas entrevistas, ¿no?,
a jueces penales y juezas penales para ver cómo piensan y para ver cómo es que razonan y cómo se enfrentan al expediente y hacen la sentencia, para ver qué sesgos cognitivos, en qué creen y qué emociones o qué tipo de pensamientos o de intereses los invaden para dictar una sentencia que, aunque saben que puede ser falsa, de todas maneras la dictan. ¿Sí? Entonces, esta es una preocupación de la epistemología jurídica aplicada, que es vamos a rediseñar, vamos a ajustar los derechos procesales, los códigos de procedimientos, para que eso no pase. Tenemos que poner en los códigos de procedimientos lo que se llaman los estándares probatorios, porque si no ponemos ahí cómo debe de razonar o qué aspectos debe cuidar el juez cuando valore las pruebas, ¿no? O qué facultades debe ejercer el juez para ir a adquirir las pruebas y que no se detenga pasivamente para decir, no, me tienen que entregar aquí las pruebas en el expediente porque si no rompo el principio de igualdad procesal, ¿no? Pero también puede sacrificar la verdad. Entonces dice Larry Laudam y también Michele Tarufo, pues las facultades del juez para adquirir las pruebas y para valorar las pruebas son fundamentales, porque de eso depende que la sentencia sea no solo correctamente elaborada, sino que sea verdadera, que se corresponda con los hechos y con las pruebas. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí me detengo porque esto es lo de hoy, ¿no? Sí, la epistemología es cómo razona el juez y yo diría que cómo razona el litigante, ¿no? Cómo razona el administrador del INE, ¿no? Cómo razonan todos los que interpretamos, tomamos decisiones y argumentamos sobre las normas jurídicas. Y no solamente cómo pensamos, sino también cómo lo hablamos, o sea, cómo comunicamos. Y si esa comunicación se corresponde con los hechos y con lo que se pensó, con lo que está en el expediente. Por eso vean ustedes, ahí voy, Andrés, ahí va. Por eso, por ejemplo, ustedes ven que desde la época de Roma, ¿verdad? O sea, ¿no? Recogido en el Código de Justiniano, dice, oye, el juez tiene que dictar una sentencia que tenga 3 requisitos. Tiene que ser coherente con lo que le pidieron las partes, ¿no? O sea, el juez tiene que decir, a ver, una parte está pretendiendo X y otra parte está pretendiendo Y, ¿no? Y me mostraron tales pruebas. El juez tiene que pronunciarse sobre cada una de las cuestiones que le plantea A y que le plantea B. O sea, la llamada coherencia externa. Eso dice la jurisprudencia. Ese es un criterio epistémico. Epistémico quiere decir que ayude a la verdad, ¿no? Entonces, segundo criterio, el juez resolvió el mes pasado un asunto similar o sobre las mismas causas y lo resolvió en un determinado sentido. Si el nuevo asunto es muy parecido, similar, análogo al anterior, debe de aplicar el mismo criterio, ¿no? Fernando, Andrés, o sea, porque pues esa es la previsibilidad del derecho mínimo, ¿no? Ahora, claro, si hay circunstancias que cambian y debe modificar el criterio, está obligado a decirlo, a decir por qué cambió el criterio. Entonces, esto es la llamada coherencia interna. La coherencia interna, eso no lo dicen los códigos procesales, pero sí lo dice la jurisprudencia y lo dice la doctrina y la historia, ¿sí? Del derecho.
que también son fuentes del derecho. Son fuentes directas o son fuentes indirectas. Pero una primera característica de las sentencias es que tiene que ser coherente. Coherente con lo que pidieron las partes y coherente con lo que se viene decidiendo, ¿no? Eso es un criterio mínimo para asegurar la verdad. ¿Quiénes pusieron ahí eso? Lo pusieron los operadores jurídicos, lo puso el legislador, lo puso el juez. ¿Qué hizo el teórico? El teórico escribió un libro que dice las sentencias en materia civil, ¿no? Tratado de las sentencias. Y adentro dice, las sentencias deben ser así. Nosotros, como epistemólogos, vemos lo que escribió el teórico al escribir el tratado sobre las sentencias. Y decimos, oye, al teórico le faltó hablar de la coherencia interna, nada más trató la coherencia externa, ¿sí? ¿Sí? Entonces le falta ahí un criterio, ¿no? También podemos decir, oye, ahí los operadores pusieron otro criterio en el código, la exhaustividad. Las sentencias tienen que ser exhaustivas. O sea, tienen que agotar todos los planteamientos que se hicieron. Eso, desde hace siglos, ¿no? Entonces, si el teórico teoriza en su tratado sobre las sentencias eso, pues qué bueno. El epistemólogo revisa a ver si lo hizo bien. Y para eso puede bajar a ver el código y decir, no lo hizo bien, hombre. Ahí en el código decía exhaustividad y él no lo refirió en su tratado de las pruebas. Pues en eso estamos en la discusión ahorita, ¿no? Con la vanguardia, con los que están más adelantados en el estudio del tema de las pruebas. Lo van a ver ustedes más adelante. Pregunten al profesor o discutan si es que es posible establecer estándares probatorios en el Código Procesal. Por ejemplo, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Porque, por ejemplo, los penalistas dicen, oye, pues que pongan unos estándares de prueba. ¿Qué significa estándares o criterios de prueba? Bueno, que se establezcan las reglas con base en las cuales el juez va a considerar que le probaron los hechos. Porque si esos estándares de prueba no están escritos, entonces el juez se puede acomodar el balón, ¿no? Y nos puede de repente salir con sacarse un as bajo la manga, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, pero no hemos llegado a establecer esos llamados estándares o criterios. ¿Cómo serían esos criterios? Por ejemplo, Jordi Ferrer, ¿no? Que ayer comentaba yo que es uno de los líderes de la investigación en la materia. En agosto va a haber en Cancún, por si quieren darse una vuelta, va a haber un congreso sobre temas y problemas contemporáneos de la prueba, sobre la prueba. Va a ser un congreso muy importante donde ahí van a venir varios de los que están metidos en este tema para discutir los aspectos más actuales sobre este problema, ¿no? Entonces, Jordi Ferrer dice, bueno, yo creo que el juez tiene que agotar todas las hipótesis posibles, ¿no? Que se le planteen en el expediente, las tiene que argumentar, nos tiene que decir por qué la hipótesis 1 no es fiable, por qué la hipótesis 2 no es fiable y por qué la hipótesis 3 sí fue más fiable y por qué resolví, ¿sí? En favor de la hipótesis 3, valorando con la prueba 1, con la prueba 2, con la prueba 3, pero lo tiene que decir en la sentencia y no lo estamos haciendo. Ustedes difícilmente o yo leemos una sentencia en donde el juez o el magistrado diga, había 3 posibilidades, la posibilidad 1, la 2 y la 3, para anular las elecciones en Tamaulipas, ¿no? Había la posibilidad 1 porque A, B, C, D, F, G, con estas pruebas, ¿verdad? Eso no se sostenía porque no cumplió con el requisito, con esto, con el otro. La posibilidad 2 y la posibilidad 3, ¿no? ¿Sí? Y
he decidido por la posibilidad 3, por la razón 1, por la razón 2, por la razón 3, con base en la prueba 1, la 2, la 3, la 4, a la que le di determinado, le asigné determinado peso, o la descarté, o no le di el suficiente peso por la razón 1, por la razón 2, así, dice Jordi Ferrer. Ahora imagínense que eso ocurriera en materia penal, ¿no? O sea, necesitamos jueces, necesitamos abogados, necesitamos operadores que podamos ser más entendidos y más hábiles en la argumentación. Por eso es que estamos metidos a contrarreloj en el tema de la interpretación y la argumentación jurídica, la lógica y la epistemología, para poder sensibilizarnos más sobre estos problemas de tal suerte que aumentemos la calidad del conocimiento y del conocimiento sobre las teorías, sobre la doctrina, así le llamamos en derecho a la teoría, y sobre las operaciones jurídicas que dan pie a elaborar las teorías, ¿no? Cuando nosotros hacemos una crítica sobre lo que dijo alguien sobre algo, nos estamos poniendo en ese papel como de epistemólogos. ¿Sí? A ver, ahora sí, Andrés, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi comentario iba enfocado en la parte cuando mencionó al presidente de la Suprema Corte, no al ministro, que hace algo que rompe paradigmas, ¿no? Cuando habíamos visto nosotros a un ministro de la Suprema Corte acudir a un penal a revisar los asuntos. Y esto es totalmente epistemológico, rompe las reglas, rompe el derecho, ¿no? Y justamente iba enfocado a esa parte. Me parece que nosotros, en esta parte que pues estamos aquí, yo creo porque nos interesa la parte de la epistemología y es lo que nos comenta el doctor en estos comentarios con estos autores, que son ellos los que tenemos que dudar si lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Hace no mucho hablaba con un par de amigos que se dedican o están en el nuevo sistema penal que se ha instaurado y les comento, bueno, ¿y cómo ven? ¿Sí funcionó? ¿No funcionó? ¿Se va a caer? Y tristemente me dicen, ¿sabes qué? Es malísimo, la verdad va en poco tiempo esto ya no va a funcionar. Pensamos que era un parteaguas y pues nos estamos quedando fuera. Y esto pues totalmente epistemológico, tenemos que entonces repensar cómo hacer las cosas. Ese era mi comentario, doctor. Buenos días, compañeros. Sí, ahora que lo menciona Andrés, en un proceso que llevó 10 años de investigación, hay una persona en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de origen sinaloense, que es la doctora, a ver si lo pueden encontrar el libro, alguien lo baje, lo puede poner aquí en el chat, por favor, ¿sí? Es Carmen, a ver si puedes, Andrés, Carmen Patricia López Olvera. Carmen Patricia López Olvera. El libro se llama Modelos de Enseñanza Judicial en materia de justicia penal, para jueces penales o en justicia penal. Sí, Carmen Patricia López Olvera. Ahorita les voy a decir lo valioso, la importancia de ese libro que publicaron el año pasado. Carmen Patricia López Olvera, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Modelos de Enseñanza Judicial en materia penal, una cosa así. ¿Sí? Está en línea, lo pueden encontrar. ¿Y de qué se trata? De lo que Andrés acaba de decir, porque es una preocupación desde hace más de 10 años, que el modelo de oralidad penal, vamos a llamarlo así, ¿no? Para abreviar, está muy largote el acusatorio, adversarial, ¿no? El modelo acusatorio, ¿sí? Aprobado en 2008, si es más o menos epistémico. ¿Qué significa epistémico? ¿Qué dijimos que significa epistémico? Que es lo que facilita
o bien obstaculiza saber la verdad, ¿no? ¿A poco no? Porque el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Dice que el objetivo, ahí está, ese es el libro, Andrés. Bueno, voy a seguir porque es tan importante. Por favor, guarden ese libro, porque les va a servir para varias cosas. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí? Eh, si ustedes empiezan a leer el artículo 19 de la Constitución, ¿verdad? Desde el artículo 18, ¿sí? Empieza a decir que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a la prisión preventiva. O sea, ahí empiezan las reglas, ¿no? Porque estamos hablando del derecho procesal penal, de la justicia penal que nos priva de la libertad. O sea, es importantísimo. Si el derecho procesal electoral es muy importante porque permite o no el acceso al poder y la distribución de los cargos públicos, ustedes imagínense, pues el derecho penal, procesal penal, facilita o no saber la verdad para ver si te meten en la cárcel. No, pues, o sea, es una cosa importante, ¿no, Fernando? Pues es más valiosa, ¿no? Entonces dice, ¿no? Toda una serie de reglas, ¿no? Sí, pero dice en alguna parte, bueno, el 18 es básicamente el tema de la prisión, eh, pero dice que el objetivo del derecho, el proceso penal será acusatorio y oral. Y luego dice el artículo 20, se regirá por los principios, que éstas empiezan a ser las garantías que han pensado los teóricos, los epistemólogos y los operadores, lo colocan ahí, ¿verdad? Que dicen, a ver, ¿cómo funcionó el modelo de la oralidad penal en Chile? ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Ah, tiene que ser público. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, o sea que tiene que haber acusación y defensa, ¿no? Concentración, o sea, tiene que haber todos los elementos en una sola causa, en un solo expediente, continuidad, no lo dejen ahí para ver cuándo lo tramitamos y lo resolvemos, no, las audiencias tienen que ser, sí, secuenciales. ¿Por qué? Porque se está protegiendo que el juez no se le olvide. Imagínense si a nosotros nos encargan, a mí cuando me dicen, oiga, doctor Ávila, evalúe los exámenes sobre la clase que dio o los trabajos. Si yo dejo pasar un mes, regresar un mes atrás, mi memoria ya está afectada. Ya no los voy a evaluar igual. Yo en cuanto termino el curso, me entregan los trabajos, los reviso, los evalúo, y si me dicen de la universidad, oiga, no, todavía no. Por ejemplo, la Universidad Iberoamericana abre el sistema para subir las calificaciones y manda un email y dice, suba las calificaciones el día 3 y el día 4, no el día 1 ni el día 5. ¿De acuerdo? Si yo me espero hasta el día 1 o 3 de julio, pues ya está se me olvidó. Pasan tantas cosas hoy día. Imagínense al juez, el juez tiene 100 expedientes, 200 expedientes. O sea, si el juez no le da continuidad, o sea, ¿cómo puede el juez tomar la mejor decisión? O sea, le estamos pidiendo también a un ser humano algo muy difícil. Por eso dice la Constitución, el principio de continuidad, oye, no lo dejes ahí, tienes que estar pendiente porque la función de la memoria, ¿no? Y te puede traicionar, los recuerdos son borrosos, son borrosos. Entonces, vas a tener que volver a estudiar el expediente, ¿verdad? Y las impresiones que tuviste del día de la audiencia, que estuviste viendo al presunto responsable, ¿no?
que te estás formando una idea de cómo ocurrieron las cosas, de que estás valorando las pruebas, de repente dejas el asunto ahí y lo reabres un mes después, 2 meses después, no, puede afectar tu cognición, ¿no? Por eso dice también la inmediación. El principio de inmediación es que el juez esté presente, que no vaya a estar el secretario, ¿no? Porque es un acto fundamental el de juzgar, ¿no? Luego dice, vean, en el inciso A del artículo 20, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Claro. Ese es el valor epistémico. Esclarecer los hechos y acceder a la verdad. Que se declare la verdad jurídica. Pero la verdad jurídica de si es inocente o es culpable, o en materia electoral, si es fundado o si es infundado el agravio, debe estar basado en las pruebas que a su vez tratan de demostrar la hipótesis. La hipótesis de que debe anularse, no debe anularse, fue responsable, no fue responsable, eso, ¿no? Violó el modelo de comunicación política, no lo violó, ¿no? Entonces, es crucial el tema epistémico. Está regado por todos lados del derecho procesal, desde la Constitución hasta los códigos y las leyes procesales. Ahora, ¿por qué el libro de Carmen Patricia López Olvera es relevante? Porque en ese libro se hace una investigación a lo largo de varios años, es una tesis doctoral, ¿sí?, que dirigió Enrique Cáceres, que hace la presentación del libro. La pregunta a resolver en esa investigación es si el modelo acusatorio penal mexicano, adversarial, ¿no?, es más o menos epistémico o más o menos garantista que 6 otros sistemas de otros países de América Latina, de España, de Costa Rica, de Argentina, de Colombia y de Chile. ¿Sí? La respuesta es que sí. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Nosotros tenemos un modelo de derecho procesal penal, de justicia penal, que no solamente pretende buscar la verdad, ¿no? No, sino que si ustedes leen el artículo 20 de la Constitución, fundamentalmente ahí está el modelo, ¿no? Y luego el Código Nacional de Procedimientos Penales, van a encontrar que está plagado de garantías para los derechos de la víctima, del acusado, ¿sí? Está plagado de derechos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el procedimiento penal, el proceso penal, es más garantista y se preocupa más el legislador por proteger los derechos del imputado, de la víctima, ¿no?, de las víctimas además directas e indirectas, ¿no? Porque la Ley General de Víctimas dice que hay víctimas directas e indirectas, ¿no? Entonces, se sacrifica lo que se llama el valor o los objetivos epistémicos, que es el acceder a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Prevalece el principio de presunción de inocencia sobre el principio de presunción de culpabilidad, lógicamente. Y tiene la acusación, o sea, el fiscal, tiene que probar de una manera contundente que es responsable el imputado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos los abogados? Yo no soy penalista, pero he visto a mis amigos que hacen, no, hombre, dice, el reporte del policía está mal hecho. No sé, con eso la ganan, la ganamos. Hay que revisar el informe, no me acuerdo cómo se llama reporte integral ministerial, creo, que es el primer documento que el policía levanta cuando llega al lugar de los hechos, se entera, ¿sí?, la policía ministerial, vamos, ¿no? Y entonces tiene que llenar ese reporte.
Ese reporte es altamente epistémico, porque lo que el policía dice asienta ahí que fue lo que ocurrió, de cómo estuvo el choque, de si se atravesó la persona, si la vio o no la vio, si iba o no iba en un estado inconveniente. Ese primer reporte es fundamental para verificar la correspondencia entre los hechos y el derecho, porque, porque los hechos van transportados al derecho a través de las pruebas, ¿no? Entonces, ese informe policial, allí los abogados que le saben mucho al procesal penal dicen, no, hombre, a ver, déjame ver el informe policial, hablan con las personas, con el imputado, ¿no? El acusado, dicen, esto lo derrumbamos, lo derribamos, fácil, ¿no? Y empiezan a razonar y argumentar en torno a cómo ocurrieron y piden un dictamen pericial y van juntando pruebas y derrumban la acusación. Porque el fiscal hoy con este modelo tiene que probar de una manera contundente los hechos. Mientras que el abogado, la defensa, solamente tiene que no dejar que prueben suficientemente esos hechos y los sacamos libre. Entonces el modelo, además porque se protegen los derechos también no solo de la víctima, sino del acusado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Carmen Patricia López Olvera? Haciendo una investigación comparada, dicen, oye, en Chile no es así, ¿eh? En Colombia no es así, o en España no es así. En México, dado el problema que tuvimos de los años 80, 90 y los 2000 de los derechos humanos, tuvimos que crear todo un sistema de comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional, cada entidad federativa tiene su Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? Porque los policías, la Procuraduría era la principal violadora de derechos, entonces elaboramos un código súper garantista, que a través de la operación y la aplicación de estas reglas procesales permite lo que se llama la puerta giratoria. El delincuente entra por un lado y sale por el otro, ¿no? Resulta que fue reincidiendo y se fue haciendo un sujeto más peligroso, ¿sí? Hasta que ya no solo robó, sino mató en el periférico a las personas a las que asaltó. Sí, sí me explico, ¿no? Alejandro, Andrés, entonces aquí el problema está en cómo diseñamos estos códigos, pero más que cómo los diseñamos, es cómo los pensamos, con base en qué experiencia, en qué conocimiento, para efecto de poder lograr los objetivos epistémicos que es acceder a la verdad. Ah, pero si nosotros ponemos lo que se llama en este lenguaje obstáculos contraepistémicos, o sea, si nosotros decimos, oye, pero el juez no puede averiguar la verdad, ¿eh? El juez solamente tiene que sentarse en su escritorio y que le traigan las pruebas al expediente. Si dice eso el código, entonces privamos al juez de una facultad muy importante para poder saber la verdad. Igual en materia electoral. En materia electoral en el año 2006, una de las principales críticas a la sala superior, ¿sí?, fue de parte de López Obrador, que perdió por 246,000 votos frente a Felipe Calderón. Imagínense qué dolor, ¿no? Perder por 246,000 votos, pues es algo muy doloroso. Entonces, en medio de millones de votos, además, fue decirle, oye, tribunal, ¿por qué no vas y buscas las pruebas? El tribunal dijo, no, porque rompo el principio de igualdad procesal. Tú tráeme las pruebas. Si tú me vienes a decir que hubo fraude, pues tráeme las pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros leemos la Constitución o leemos los códigos, pero los leemos literalmente, ¿no? Y tratamos de entender con base en el diccionario, con base, ¿no?, en la propia ley o en la jurisprudencia, qué significan esos principios o esas reglas. Pero si nosotros nos ponemos unas gafas
y las leemos con un modelo teórico, que es lo que construyen los teóricos, los doctrinarios, y lo que revisan los epistemólogos, entonces aparecerán otras posibles interpretaciones y significados. Y entonces, ahí es donde podemos nosotros, digamos, fortalecer nuestra posición. Por eso es importantísimo hoy día estudiar argumentación, ¿no? Que es lo mismo que decir que estudiar lógica. Tenemos que estudiar esta materia, epistemología, fortalecer nuestras capacidades para poder abordar el estudio del derecho y de los problemas que el derecho trata de resolver. Pues Carmen Patricia López Olvera, en esa investigación que ya está muy consolidada, se convirtió en una de las investigaciones doctorales más importantes y mejor hechas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la última década. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada ahí en ese libro, al principio está el protocolo de investigación. Por si alguien, pues, está haciendo alguna tesis o quiere fortalecer sus conocimientos sobre cómo elaborar un protocolo, ahí está en la primera parte del libro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso. Y no sé si Andrés querías que no te di la palabra o ya te enojaste y te fuiste o cómo estuvo. Porque así medio me quedé hablando de estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, sí está claro, compañeros, porque esto pues es la mitad del diplomado, ¿no? Es comprender en cuál es el sentido de lo epistemológico, de lo epistémico. Es decir, las garantías de la validez del conocimiento. Pues imagínense, las garantías de la validez de lo que hace el juez, de la sentencia, las garantías de la validez de lo que hacen los servidores públicos en el ámbito administrativo electoral. O sea, se va a aprobar un acuerdo en el Consejo General del INE, un servidor público va a emitir un dictamen, va a entregar, hombre, una credencial de elector. Tiene que verificar, ¿no? Si nosotros vamos a un módulo para tramitar la credencial de elector, pues nos piden unos requisitos, nos piden, oye, a ver su domicilio, vamos a estar seguros de que es usted, a ver, pásenos su huella digital, a ver ¿no? El ojo, el iris, ¿no? Ahí tomamos una foto, sí, sí es usted, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? No, pues quiero cambiar de domicilio, ok, le tramitamos el cambio de domicilio, traiga la prueba del domicilio, ¿no? Pues sí, o sea, nos piden pruebas, evidencias. En toda la vida operativa que tenemos está llena de exigencias de garantías de la validez de lo que pretendemos, ¿no? O sea, pues queremos salir del país a ver el pasaporte. Si no, queremos entrar a Estados Unidos a ver la visa, ¿no? O sea, o sea, hay requisitos para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, leí antier en el periódico, no sé si lo vieron, que la Unión Europea a partir de mayo del año que viene va a pedir no una visa, pero sí una autorización. El que quiera entrar a la Unión, a cualquier país de Europa, va a tener que escribir un email y decir voy a ir y le van a contestar y voy a ir tal día, voy a entrar tal día, mi nombre es tal y ahí le va una copia de mi pasaporte. Y va a pagar 70 pesos, ¿no? Y le van a contestar enterados, que tenga buen viaje, ¿sí? Pero, pero ¿por qué? Pues porque lo que quieren tener es una evidencia registral, por lo menos un indicio, ¿verdad? Un elemento probatorio de que se trata de esa persona, porque pues vean cómo se ha incrementado el delito en los últimos 30 años. Los tratados de libre comercio también liberaron el comercio de las drogas, ¿no? El comercio de las personas, el comercio de los órganos de las personas. ¿Cómo es posible niños destripados para sacarle los órganos?
¿Saben cuánto cuesta un corazón o un hígado? O sea, ¿no? Cientos de miles de pesos. Entonces, es decir, también los modelos jurídicos se abren mucho, flexibilizan y no protegen y no requieren ciertas garantías que debamos de cumplir para lograr ciertos objetivos, pues provocan unos comportamientos irracionales y hasta criminales, ¿no? Aquí en materia electoral también. O sea, por eso está el tribunal siempre cuidando. A ver, ahorita esta decisión de la semana pasada. Los servidores públicos que violen el modelo de comunicación política o el artículo 134 y vayan a hacer campaña, ¿sí? Y vayan a los mítines en horas hábiles y usando recursos públicos, si los denuncian o se presenta la queja, se va a ir tomando nota, de las multas y de las sanciones que se vayan acumulando y cuando quieran ser candidatos se las vamos a cobrar. O sea, no los vamos a dejar ser candidatos porque interpretaremos que no tienen un modo honesto de vivir, porque el artículo 32 de la Constitución dice que para ser ciudadano se requiere, para ejercer sus derechos políticos, se requiere, para ser ciudadano, ser mexicano por nacimiento y tener un modo honesto de vivir. ¿De dónde interpretamos, cómo detenemos la ilegalidad? Eso se pregunta el teórico, eso se pregunta el epistemólogo. ¿Cómo le hace el teórico o cómo le hace el legislador, que además no lo quiere hacer, ¿no? Porque también el legislador va a hacer campaña. El único que lo puede detener es el juez constitucional. A ver, Alejandro, por favor. Adelante. Sí. Gracias, doctor. Y sí, efectivamente, lo que comenta el hecho de que incorporemos estos elementos de la epistemología en materia electoral, evidentemente, al ámbito de la impartición de la justicia, son fundamentales. Y justo anoche empecé a investigar y encontré el tema de la epistemología electoral, es decir, cómo también se hace la pregunta uno, o el estudioso, el articulista, respecto a las instituciones que participan de todo este modelo de la democracia, ¿no? Donde la impartición de la justicia es un elemento, ¿no? Y cómo todo va concatenándose y todo tiene valor para que se pueda estudiar en el piso correspondiente, ¿no? Porque al final, como bien lo comentan, pues somos prácticamente en automático todos operadores, ¿no? Pero una vez que vamos involucrándonos, evidentemente vamos vislumbrando otros pisos en donde ahí es en donde se está discutiendo propiamente el rumbo, ¿no? De las instituciones y de las herramientas que los operadores estamos en la necesidad de actualizarnos, ¿no? Porque si no nos quedamos anquilosados, aislados y repetimos prácticas, malas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que el derecho es lo bonito del derecho, que es dinámico, pero para que sea dinámico, evidentemente debemos estar preparados y en esa dinámica y en esa proporción de estar preparados para acceder al nuevo conocimiento y ejercerlo. Es el comentario, doctor. Correcto. Sí, y entonces estamos en que la epistemología jurídica metateórica se refiere a lo que hacen los teóricos sobre el derecho, lo que dicen sobre el derecho, cómo es el derecho, y la epistemología jurídica aplicada revisa junto con los teóricos o de manera directa, el epistemólogo también es teórico, pero vamos a ver qué dice el código procesal y cómo está estructurado el sistema probatorio para poder facilitar, no obstaculizar, el esclarecer los hechos y declarar la verdad en la sentencia. De eso se trata, Fernando. Es un asunto muy importante, ¿no? Por eso es que hoy, pues, está en el mundo iberoamericano, porque en el mundo anglosajón, pues de eso viven. O sea, los jueces
tienen toda la vida siendo unos protagonistas muy importantes de la vida de las personas, porque está en la cultura anglosajona desde el origen de los tiempos, desde que eran bosquimanos, ¿no? Los anglosajones vienen de los bosques, ¿no? Así como los latinos venimos del mar, ¿no? Nos gusta más el ambiente mediterráneo del mar. Los anglosajones se originaron y crecieron en los bosques. Entonces, había menos que comer, había más difíciles condiciones climáticas en el centro y en el norte de Europa hasta la fecha, en Estados Unidos, en el norte, en Canadá, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que ellos pelearon siempre? Hay de aquel que se robe una pieza de un animal que hayamos cazado y que no lo ponga sobre la mesa para que nos lo dividamos, porque no hay. O sea, no hay. Entonces, como no había muchos animales y como cazar era muy complicado, pues entonces tenían que ir todos a cazar, las mujeres, los hombres, los niños, y se formó un sentido, ¿verdad? La evolución natural y la necesidad de sobrevivir forjó un sistema muy igualitario entre hombres y mujeres. Las mujeres iban adelante para la guerra junto con los hombres. ¿Por qué? Pues porque tenían que sobrevivir. Tenían que sobrevivir. Entonces, en su derecho procesal, dijeron, oye, ¿sabes qué? El juez tiene que ser una persona natural de la tierra donde ocurrieron los hechos, para que le entienda al caso. Sí, por eso esto de que tienes que ser juzgado por un juez natural, pues eso viene, es una traducción del inglés. El juez natural es el juez del lugar, ¿sí? El juez del lugar, porque es el que conoce a las personas. Ya sabemos que Pedro, el vecino, es maloso, el otro anda en malos pasos. El juez tiene un contexto, ¿sí? Y le llegan las pruebas y puede hacer juicios objetivos con base en las pruebas, pero también opera en un contexto, que es un contexto obviamente de moralidad pública y privada, ¿no? Entonces, en el derecho anglosajón, como el juez siempre jugó un papel muy importante porque era tan importante cuidar la comida para sobrevivir. Entonces, pues desarrollaron su sistema del common law, ¿no? El derecho consuetudinario, que es nosotros vamos resolviendo con base en el precedente judicial de lo que el juez pudo conocer en la práctica, en los hechos. Y de allí, pues vamos creando un estatuto o una constitución que va a tener nada más las reglas generales, que son los principios, ¿no? La Constitución de Estados Unidos está hecha pues, con puros principios, ¿no? Nosotros en el mundo latino partimos de una operación mental distinta. Nosotros creemos que hay ciertos principios generales en los que creemos que vienen por la tradición, que vienen porque son buenos para la sociedad, y luego tratamos de aplicar esos principios a los hechos, ¿no? O que los hechos estamos viendo a ver si se violan esos principios, pero nos preocupan mucho ese conjunto como de valores y de principios. Son propios de la tradición cristiana católica, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahora para no alejarnos de lo que tenemos que ver, de por qué estamos discutiendo esto en pleno siglo XXI, en el año 2022, aquí en México, ¿no? Entonces déjenme irme para acá, ¿no? Y traer un documento, que es el que estamos empezando a ver ayer, ¿no? A ver. Entonces, ahí está. Ya dijimos que dividimos la historia en premoderna o medieval, moderna y posmoderna o contemporánea, ¿de acuerdo?
A nosotros la modernidad nos llegó en 1492, 1520, con Cristóbal Colón y con Hernán Cortés. A la fecha tenemos el ayuntamiento modelo Hernán Cortés, que lo fundó en Veracruz, ¿sí? En 1521. El ayuntamiento sigue teniendo alcaldes, síndicos, regidores, así como los que nombró Hernán Cortés hace 500 años, ¿no? Entonces, si vamos a Estados Unidos, no vamos a encontrar ni al regidor ni al síndico, ¿eh? No. Entonces, puede ser que se llamen de otra manera, pero está organizado de otra forma, ¿no? Entonces, la modernidad a nosotros nos llegó así y hemos pasado también por procesos históricos muy complejos, distintos, y en Europa, en Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cerraron la época moderna y abrieron la época contemporánea o posmoderna. En esta época contemporánea o posmoderna están pasando cosas que nos sorprenden todos los días, ¿no? Primero la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, después la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética a finales de los años 80, inicios de los 90, ¿no? Nos llega el Tratado de Libre Comercio con el país que nos quitó más de la mitad del territorio nacional, ¿sí? En el siglo XIX, que fue por el que construimos hasta la Constitución de 1917 y nuestras instituciones más importantes para defendernos de las agresiones extranjeras y tratar de fundar un país respetable, ¿no? Con un Estado fuerte y un derecho, un sistema jurídico más completo. Vamos a firmar el Tratado de Libre Comercio. Pues sí, porque en el mundo posmoderno la lógica de la vida es más pragmática, ¿no? Ya no es tan ideológica, sino es pragmática. Eso fue el planteamiento. Yo recuerdo a Carlos Salinas de Gortari, al expresidente de México, dando un discurso en septiembre de 1991, en su tercer informe de gobierno. Fíjense lo importante que son los conceptos y las definiciones, ¿no? Diciendo, tenemos que firmar el Tratado de Libre Comercio porque han pasado cosas en el mundo que nos tienen que hacer también a nosotros cambiar. Porque si no, nos vamos a quedar en la cola del vagón del desarrollo y la modernización. Y tenemos junto a la potencia mundial económica y militar, ¿verdad? Todavía. Ahí vienen los chinos, ¿no? Pero todavía. Y hace 40, 30 años, Salinas decía, soberanía es aquello que es bueno para México. Fíjense la definición pragmatista. Soberanía es todo aquello que es bueno para México. Entonces es bueno para México firmar el Tratado de Libre Comercio y también es bueno para México tener el IFE y también es bueno para México tener una Suprema Corte como Tribunal Constitucional. Hay varias cosas que son buenas para México. Entonces Salinas las promovió y también después Zedillo las consolidó y después Fox y después Calderón, ¿no? Y después Peña Nieto. Ahora se fueron haciendo también complicándose procesos sociales, ¿no? El presidente López Obrador dice, revisemos qué tan bueno ha sido para México, porque tenemos 70 millones de pobres, ¿sí? Revisemos la Constitución, revisemos las leyes, revisemos la justicia, revisemos el sistema electoral, a ver cómo vamos después de 40 años. Estamos entonces aquí ubicados en una época cambiante, en donde aparte Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y está surgiendo, ¿verdad?, la potencia china. Entonces, estos procesos históricos están fechados aproximadamente, pues los historiadores no se dedican a contar manzanas y peras como los economistas. Los historiadores se dedican
a estudiar los hechos pasados que han tenido un impacto en el presente. Entonces dicen, tuvo un impacto en el presente, en nuestro presente, el descubrimiento de América y la conquista y la caída del Imperio Azteca. Tuvo un impacto cuando Napoleón invadió España en 1808, ¿sí? Quitó al rey Fernando VII y puso a su hermano José, a su hermano Pepe Botella, porque le encantaba el trago, ¿no? A José Bonaparte, y eso provocó una crisis de legitimidad que aceleró la independencia de México y de las colonias españolas en América, ¿no? Entonces, esos hechos van haciendo que cambie la época. Las independencias cambiaron la época. Después, en la época a mediados del siglo XIX, la reforma, o sea, nosotros en México nos quedamos parte en la modernidad y parte en la época medieval, ¿no? De mantener unidas la iglesia y el Estado, y el derecho que prevalecía era un derecho medieval, ¿no? En Europa ya tenían códigos civiles y nosotros seguíamos utilizando la ley, las leyes de la época medieval, ¿no? ¿Sí? Entonces el fuero juzgo, las 7 partidas, las leyes de Alfonso el Sabio, la ley de enjuiciamiento mercantil civil del año 1600, o sea, ¿no? Cuando estábamos en el año 1850. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues para poder hacer que el país no quedara en el vagón, lo que hizo don Benito Juárez y los liberales de la Reforma fue: momentos, separemos la religión de la ciencia, ¿verdad? Vamos a fundar unas universidades que se llaman Institutos de Ciencias y Artes en el siglo XIX, en los estados de la República, para que se enseñen las nuevas materias que se están enseñando también en Europa y en Estados Unidos. Porque necesitamos quitarnos de la cabeza los dogmas que sí resolvían algunos problemas antes, pero ya no lo resuelven hoy. Y entonces la educación se convierte en un punto fundamental para cambiar las mentes y las conductas. Por eso estamos estudiando epistemología, metodología, lógica, porque queremos cambiar un poco, ver cómo se observan las cosas teniendo otras formas de pensar en mente, ¿no? Entonces, pues nosotros, a mediados del siglo XIX, la Constitución de 1857, dijimos: hasta aquí llegó la integración entre la Iglesia y el Estado. Separamos la Iglesia y el Estado y comenzamos un proceso para hacer un Estado laico. Libertad de expresión, de investigación, de pensamiento, ¿no? Es decir, que el Estado se haga cargo de las funciones del registro civil, de la educación, ¿no? Y, y que puedan haber, pues, actividades económicas productivas, sean católicos, protestantes, musulmanes o judíos, ¿sí? Entonces, eso tiene un reflejo en las leyes, por supuesto. Nuestro primer código civil es de 1870. Nuestro primer código comercial mercantil es de 1898. Todavía está vigente el Código de Comercio. Todavía está vigente. Con muchas reformas, pero sigue vigente. Abren el Código de Comercio y dice Código de Comercio promulgado el no sé qué de 1898. ¿De acuerdo? Por Porfirio Díaz. Entonces, es decir, necesitamos un relevo de diversas leyes. Pues sí, no, por ejemplo, en la materia electoral, nos pasamos todo el siglo XIX y medio siglo XX organizando las elecciones desde los estados. Los estados organizaban las elecciones locales y las federales. Y por eso eran más importantes los gobernadores
y los congresos que el presidente de la República, ¿no? Que la pasaba, pero muy difícil, ¿no? Tenía que verdaderamente hacer magia para controlar a las clases políticas locales, a los gobernadores, a los congresos, ¿sí? Hasta que se fundó el PRI, ¿no? Y se les controló a los gobernadores y a las clases políticas locales y se les enmarcó dentro del Partido Revolucionario Institucional. Hasta que, bueno, la sociedad creció, los años 70, 80, 90, ya no cupo allí y entonces ya fue necesario crear estas instituciones que estamos viendo hoy. El Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, porque la sociedad se hace más grandota, más moderna, más compleja, ¿no? Hay más pluralidad, hay más opciones políticas, ideológicas, y ya no pueden los propios diputados o senadores autocalificar su elección porque se hacen trampa entre ellos, ¿no? Y sacrifican los derechos de los votantes. Entonces, confiamos en un Instituto Nacional Electoral 2014, Instituto Federal Electoral 1990-91, para organizar las elecciones y en los estados las elecciones locales y en tribunales electorales para resolver los conflictos electorales. Eso en este cambio de época. Ahora vamos a ver la parte que nos corresponde, ¿no? Que es, bueno, les voy a dar un rápido panorama, ¿sí? Este documento, cuenten con él, por favor, yo se los entrego cuando termine la clase. Entonces, las filosofías del conocimiento general las podemos dividir en premodernas, modernas y posmodernas. Y el conocimiento de lo jurídico también. O sea, ¿cuáles han sido las teorías y los teóricos que han estudiado y hablado y sistematizado el derecho? ¿No? Bueno, no queda más que ponerles etiquetas para poder identificar y más o menos, para efectos didácticos, simplificar y decir, a ver, esas teorías o eso que se dijo sobre cómo somos, cómo actuamos, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está estructurado? ¿Sí? Vamos a ponerle nombre. Entonces, por ejemplo, se le pone nombre al idealismo de Platón y Sócrates. ¿Por qué? Porque creen que las ideas innatas que traemos, decía Platón, ya traemos unas ideas cuando nacemos. El innatismo, ¿sí? En nosotros lo que tenemos que hacer es recordar la teoría de la reminiscencia de las ideas, ¿sí? Nosotros al nacer, yo no sé cómo lo sabían, porque lo supimos hasta el siglo XX, ¿sí? O lo confirmamos en el siglo XX con los avances de las neurociencias, pues desde que nacemos, estamos en el vientre materno, estamos recibiendo impresiones sensoriales. Entonces, cuando nacemos, pues tenemos ya ciertas reacciones, ¿verdad? Y las vamos consolidando a lo largo de nuestra niñez. Cuando el cerebro madura y comenzamos a hablar, ya es porque hemos tenido impresiones tanto de nuestra mamá como del papá, como de la familia, como del ambiente en que hemos pasado nuestros primeros años. Cuando empezamos a hablar, pues podemos hablar español si nos enseñan español, si hablan español en la casa, pero si hablan zapoteco, hablamos zapoteco. Y como las palabras transportan una forma de representar el mundo, entonces vamos a ver el mundo de una manera o de otra. Lo vamos a representar de una manera o de otra. Y Platón sabía ya de eso. Entonces Platón decía, ya tenemos ciertas ideas innatas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recordarlas. Y Sócrates
utilizaba el método mayéutico, que era el de estarle preguntando al interlocutor para que fuera aclarándose él mismo sus propias ideas, ¿verdad? De tal suerte de no llegar nunca a una conclusión definitiva, sino mantener la curiosidad y el incentivo por seguir preguntando y respondiendo. Por ejemplo, ¿no? Pues no podemos por el tiempo agotarlas todas, pero el idealismo platónico supone que no se puede conocer la verdad, la realidad del ser en sí, solamente la copia. Por eso está la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, que ustedes seguramente ya revisaron o tienen presente, pues es que las personas que están dentro de la caverna y afuera se proyecta una luz sobre unas personas que están afuera de la caverna, hacia adentro de la caverna solamente se pueden proyectar las sombras. A eso es a lo que tenemos acceso, según Platón, ¿no? Nosotros tenemos como arquetipos, tenemos como una especie de esquemas cognoscitivos, ¿no? Contra los cuales vamos tratando de evaluar la realidad. No podemos tener acceso de manera directa, ¿verdad? A la experiencia llamada óntica. Óntica es el ser en sí, es la experiencia del ser en sí. O sea, yo no puedo entrar en la experiencia directa de un tercero, ¿no? Cada quien tiene su propia experiencia. Todo lo que puedo es, con base precisamente en la epistemología, tener un esquema cognoscitivo para conocer a ese tercero, o conocer un objeto, conocer el derecho electoral, ¿no? Entonces, el idealismo de Platón es una forma de pensar, ¿de acuerdo? El mundo, la vida, las relaciones sociales, el poder, el derecho. Por eso Platón puede decir, no, pues si todos se comportan más o menos de la misma manera porque responden a ciertas ideas. Las personas no son todas iguales, hay unas de más, otras de menos calidad. Platón creía eso. Platón creía que había personas de oro, de plata y de bronce. No creía que cualquiera pudiera gobernar. Podía gobernar los aristócratas, podían gobernar los ciudadanos, podían gobernar los que estaban educados en su academia para gobernar. ¿De acuerdo? ¿No? Porque, digamos, hay ciertos esquemas intelectuales que unas personas pueden tener o que más fácilmente pueden adquirir y otras no, y esas son las que deben gobernar. Mientras que, por ejemplo, Aristóteles, su filosofía se le conoce más como realista, realismo aristotélico. Porque aunque fue discípulo de Platón, Aristóteles rompió con Platón, que es algo que normalmente hacemos los alumnos cuando conocemos mucho la teoría de nuestros maestros y en algún momento decimos, ya se volvió viejito mi maestro, ya no se actualizó y yo ya no creo en su teoría porque cambiaron los tiempos y porque ya le he encontrado que tiene defecto su teoría y la voy a desafiar. Y yo creo que hay que agregarle cosas a esa teoría, ¿sí? Entonces, eso hizo Aristóteles con Platón. Dijo, no, pues, o sea, como que todas las personas respondemos a ciertas ideas, que hay ciertos arquetipos y una escala de valores y que la realidad tiene que corresponderse con esa escala de valores y con esas ideas. No, es al revés. Tenemos que acomodar nuestras ideas a lo que pasa en la práctica, en la experiencia. Y entonces Aristóteles invirtió el método de Platón y dijo, no, lo que tenemos que hacer es ir a verificar
que lo que creemos es verdad en los hechos, el realismo, ¿sí? El realismo, los comportamientos reales, no ideales, sino reales. Entonces, esas dos grandes líneas se van a desarrollar y van a encontrar modalidades distintas a lo largo de los siguientes siglos, ¿de acuerdo? No podemos, lamentablemente, aquí detenernos en cada una de estas, porque me voy a pasar a la parte propiamente jurídica, ¿sí? Pero en cualquier manual de historia de la filosofía ustedes van a ver esta evolución, ¿sí? El mundo antiguo, Grecia, Roma, la Edad Media, van a encontrar a San Agustín de Hipona y luego a Santo Tomás de Aquino, al inicio y al final de la Edad Media en Europa, porque ellos pensaron que había un orden divino, un orden natural y un orden humano que tenía que ser respetado y que además se correspondía. El orden humano con el natural y el orden natural con el divino, porque pues en esa época, ¿no? Lo que se pensaba era que Dios había creado el mundo. Pues todavía hay quien lo piensa, ¿no? Que no somos producto de una espora que cayó de Marte en el mar y que de allí surgió un renacuajo que con el tiempo se convirtió en un ser anfibio, ¿no? Y que en algún momento tuvo la capacidad de salir del mar y convertirse poco a poco en un chango, y del mono, pues, en millones de años, convertirse en un Homo erectus, y después en un hombre de Neandertal, y después en un Homo sapiens, hace 2 millones de años, ¿no? Pues si ustedes le calculan que los científicos dicen que el universo se creó hace 50.000 millones de años, pues ustedes, imagínense ustedes. Si la Tierra se creó hace 16.000 millones de años, ¿qué son 2 millones de años? Para poder haber hecho esa transición al Homo sapiens, que luego liquidó a todos los otros orangutanes que andaban y orangutanas que andaban vagando por ahí, hasta que nos convertimos en lo que somos. Bueno, eso no pensaba San Agustín ni Santo Tomás, ¿de acuerdo? Ellos lo que pensaban era que Dios creó al mundo en 7 días, ¿no? Y pues basaban ese conocimiento en la Biblia. Así como los mayas creían que había habido unos dioses que habían del maíz, además que habían dado el maíz, que habían dado la tierra, el agua. No había uno, muchos dioses, ¿no? O los chinos pensaban y piensan que todo el mundo está impregnado de Dios, ¿no? El taoísmo, ¿no? Y que hay que honrar a Dios trabajando, ¿no? Y no gastando más de lo que se tiene. Y que hay que cooperar con los demás. O sea, los elementos de la cultura china que hacen que el socialismo capitalista chino funcione. No, entonces así hay diferentes creencias. Bueno, pues San Agustín y Santo Tomás pensaban que Dios creó el mundo, lo legisló. Y San Agustín decía, y no solo lo legisló en términos generales, legisló también el reglamento, no nada más la constitución general del mundo, o sea, los 10 mandamientos, sino también el reglamento de los 10 mandamientos, ¿sí? Mientras que Santo Tomás, 10 siglos después, dijo, no, 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 no. O sea, legisló el mundo, la naturaleza, que tiene un orden increíble, pero tiene un orden, y las leyes humanas, Dios le dejó al ser humano un margen legislativo, o sea, ¿no? Un espacio para acomodar a las circunstancias
del caso las leyes humanas y las sentencias. Ese es Santo Tomás genial. Santo Tomás dijo, no está reglamentada la legislación divina. Esa reglamentación y la aplicación de los 10 mandamientos al caso concreto está reservada a la razón humana. Esa es la diferencia. Y eso permitió el siguiente paso en Europa, ¿no? Y después nosotros eso lo recibimos a través de las universidades, ¿no? Entonces aparece René Descartes, o Descartes, ¿sí? Y dice René Descartes, siglo XV, fíjense, cuando se dio el descubrimiento de América, ¿no? Y desde la conquista del Imperio Azteca, todo, la caída del Imperio Azteca, en Europa aparece René Descartes. Y dice, sí, no, si la razón es muy importante. Pienso y por lo tanto existo. O sea, hay que pensar, no primero existir, ¿sí? Primero existo y luego pienso, ciertamente. Pienso, luego existo, sí, claro, pero lo que estaba tratando de decir es que la razón es capaz de poner orden, de entenderle al mundo y de establecer las reglas del comportamiento y de cómo operar para poder conocer. Así que la metodología cartesiana es van a ustedes encontrar en los libros de historia de la filosofía o de la epistemología, que René Descartes sostuvo, o sea, escribió unos libros, ¿verdad? El discurso del método, en donde escribió cómo pensar con orden, ¿sí? Sin pensar que Dios legisló el reglamento de los 10 mandamientos, ¿sí? Sino que nosotros operemos para poder saber la verdad. Eso. Y luego los ingleses, con su tradición que ya mencionamos, de origen bosquimano, de siempre estar viendo cómo le hacen la innovación, de cambiar las cosas, de hacerlas más eficientes, ¿no? De ahorrar recursos, de maximizar, de eficientar, pues crearon lo que se llama el empirismo, una corriente filosófica y epistemológica que significa que para conocer hay que experimentar. El conocimiento no solo viene de la razón, de que razonemos, de que apliquemos las reglas de la lógica, sino que experimentemos en el laboratorio y de que practiquemos, porque si no practicamos, si no llevamos a los hechos lo que pensamos, no los podemos verificar. Es más, nuestros pensamientos dependen de lo que hacemos. Si una persona no sale nunca de su casa, pues no va jamás a conocer el mundo, a experimentar el mundo. Y entonces tendrá menos experiencias y tendrá menos representaciones mentales y podrá hacer menos correlaciones de las informaciones que la experiencia de vivir el mundo proporciona. Por eso luego se dice, no, esa persona está muy vivida, man. ¿Sí? Está muy vivida. O sea, ¿qué se quiere decir? ¿No? Pues que tiene muchas experiencias, que ha andado en muchas cosas, ¿no? Y entonces tiene un saber común, un saber ordinario, ¿verdad? Que lo puede sistematizar también. A ver, luego dicen con todo respeto para todas y todos, no, es muy ñoño. ¿Qué es ser ñoño? ¿No? Es probablemente alguien medio ingenuo, que no tiene muchas experiencias prácticas. Puede hacer uso de la razón, puede imaginar el mundo, pero no lo ha experimentado, tiene menos práctica del mundo. Entonces los empiristas dijeron, no, tenemos que experimentar y de allí es de donde podemos extraer las ideas que luego sistematizamos y luego se las volvemos a aplicar al mundo, eso sí. Y eso fue lo que Emmanuel Kant, ¿sí?
hizo con sus obras, sí, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Dijo, no, no es ni una ni otra, son las 12, de ida y de vuelta. La experiencia del mundo, la razón y regreso al mundo, pero cargado con unos valores que me inculcan en la familia, en la escuela, ¿sí? En la vida social. Y está en el derecho. En el derecho nosotros colocamos esos valores, ¿sí? Entonces, compañeros, ojo porque, pues, ha habido, pues, imagínense ustedes, 25 siglos de historia de la filosofía, por lo menos, desde Sócrates, ¿no? Platón, Aristóteles, la caída del Imperio Grecorromano, es decir, luego San Agustín, Santo Tomás, luego estos, René Descartes, Francis Bacon, John Locke, Emmanuel Kant en Europa, y luego la dialéctica, Hegel, Marx, Hegel diciendo, sí, las sociedades se van moviendo conforme a las ideas que tratamos de perfeccionar y van haciendo organizaciones burocráticas, el Estado, para organizar la sociedad y el derecho, ¿no? A Hegel se debe un libro impresionante que rompe todas las cabezas, que se llama Filosofía del Derecho. O sea, no, entonces, bueno, no le entiende nadie. Entonces, bueno, esos libros, ¿verdad? Siglo XIX, o Carlos Marx, poniendo de cabeza a Hegel para decir, ¿saben? Si el mundo evoluciona así, con tesis, antítesis y síntesis, y otra tesis, antítesis y síntesis, y así, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más complejo, nada más que hay una cosa. Ese movimiento no lo guían las ideas, lo guía la materia, los hechos, el conflicto, la lucha de clases. Y entonces el derecho, ¿para qué sirve? El derecho sirve para que unos que son más vivos que otros y que suelen ser una minoría explote a la mayoría a través del Código Civil, el Código de Comercio, las leyes fiscales, la Constitución, el Estado, ¿sí? Y las instituciones, o sirve para emanciparlos. Cuando una mayoría llega a controlar los órganos de decisión del Estado, puede ser que cambien esas leyes y que las orienten al beneficio de la mayoría para que no las exploten. Entonces Marx dice, esa es la historia de la humanidad. Es la historia de la lucha de clases, de los propietarios contra los no propietarios. Y los no propietarios que quieren desplazar a los propietarios para convertirse ellos en propietarios. Hay que preguntarnos para qué trabajamos, ¿no? ¿Y para qué elegimos a una representación política, Andrés? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo de leyes hacen los legisladores? ¿A quién les sirven esas leyes? ¿Quiénes se benefician de las leyes? Y bueno, puede haber una posición intermedia que es decir, no, bueno, no, es que las leyes, pues, es justo equilibrio, ¿verdad?, entre los intereses y le vamos dejando al juez el que resuelva el caso concreto. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos hablando de lo que otros hablaron sobre la sociedad y sobre el derecho. Estamos haciendo epistemología, ¿de acuerdo? Metateórica. Porque al nosotros hablar de San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Francis Bacon, Emmanuel Kant, Hegel o Marx, estamos haciendo epistemología metateórica. Después vienen los pragmatistas norteamericanos. Si ustedes se inscriben en el diplomado de pensamiento crítico del que ofrece la Escuela Judicial o el diplomado de lógica, van a ver en parte a estos personajes, a Charles Peirce,
a William James, a John Dewey, ¿no? Y en el caso de los juristas norteamericanos, a Oliver Wendell Holmes, a Jerome Frank, ¿sí? Albert Casalmiglia, ¿no? A otros más, Alf Ross, ¿no? Que son realistas y pragmatistas jurídicos, ¿no? Y así, sigue la historia de la filosofía. Al amanecer el siglo XX, pues se forma en el centro de Europa unos personajes que se reúnen los jueves a tomar un trago y a discutir y a reflexionar y terminan formando el Círculo de Viena. Ese Círculo de Viena postuló la idea de que se puede matematizar el conocimiento. ¿De acuerdo? Y como Albert Einstein había creado ya la teoría de la relatividad general y luego crearía la teoría de la relatividad especial, que es decir, oye, el mundo no es plano, ¿eh? Hay varias dimensiones. El tiempo no es lineal, ¿sí? Es relativo al espacio. El espacio no es plano, es curvo. El universo se está moviendo, se va expandiendo. Entonces cambia completamente las bases del pensamiento y de la experiencia humana y abrimos una nueva época. Ya no la época de Newton, de la mecánica de Newton, de que el mundo es más plano, rígido, ordenado. Dice Einstein, no. Es más contextual, cambiante, relativo, depende, el espacio no es plano, el mundo se mueve, ¿sí? El universo se expande y por lo tanto el derecho no puede estar basado solo en reglas. No es el derecho reducible a una fórmula matemática. No podemos matematizar las conductas de David Mendoza, ni de Alejandro Elpidio, ni de Maday, ni de Ávila, ni de nadie. ¿De acuerdo? O sea, no se puede. Es muy dinámico el comportamiento humano, como es dinámico el comportamiento de la naturaleza, y nos depara sorpresas, incertidumbres. Entonces la ley no puede ser un esquema rígido. La ley es nada más un conjunto de instrucciones generales para que los operadores la vayamos acomodando, adaptando y aplicando a los casos concretos. Y empezamos a cambiar la forma de pensar, ¿sí? Entonces Karl Popper dice, pues sí, en efecto, hay que estar ensayando, ensayo y error. Hay que estar viendo a ver si nos sale bien, no nos sale bien, qué le corregimos, cómo cambiamos, cómo lo ajustamos, cómo lo mejoramos, para ver si es cierto o no es cierto, si es verdadero o falso, si nos sirve o no nos sirve. Y luego estos otros dos personajes también, profesor y alumno, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Dicen sí, y además depende del lenguaje, depende de qué hablemos, qué idioma nos enseñen, ¿no? Y cómo lo practiquemos, de eso depende lo que creamos que es verdad. Así que los que viven en la Polinesia, en las islas polinesias, creen en unos dioses que no son el Dios cristiano. Y los chinos creen en otros dioses que no son el Dios cristiano. Entonces, como se empezó a conocer más culturas, aparecieron los antropólogos, empezaron a escribir libros, dijeron, oye, no, espérame, este mundo es muy diverso, no lo podemos reducir, no se puede matematizar el conocimiento de todo el mundo, o sea, no, vaya, es imposible. Entonces, esa es la hermenéutica, ¿de acuerdo? Aparece la base de la hermenéutica, que es decir, vamos conociendo de acuerdo con el contexto. Algunas cosas las conocemos mejor, pero conforme empezamos a querer generalizar para decir que esto es universal,
ya momento, porque salen los de la India y dicen, a ver, no es universal comer vacas, no es universal. Sí. O no es universal creer en un solo Dios, o en ese Dios. O no es universal la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Porque no todos la han suscrito, ¿no? Y puede ser que el concepto de dignidad humana sea universal, sí, pero lo aplicamos de diferente forma en diferentes culturas. Por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas dicen aquí no votan las mujeres, ¿eh? ¿Por qué? Porque votan adentro de la casa y le dicen al hombre cómo votar y sale y él vota. Y nosotros decimos, no, hombre, pero ¿cómo? No, 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 no. Cada una persona un voto, hombre o mujer, o sexo genérico alternativo, pero cada persona un voto. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y eso hace pues diferencias en la forma filosófica de entender. Ahora, ¿en qué estamos? En la hermenéutica. Hoy tenemos pues filosofías feministas, ecológicas, culturalistas, ¿sí? Constructivistas, éticas, de la sociología crítica, en contra del colonialismo, ¿no? En favor de las personas afrodescendientes, en favor de minorías desamparadas, excluidas, y buscamos protegerlas. Está además en la base cristiana de nuestra civilización, ¿no? O sea, en la base cristiana de nuestra civilización está el amparar al prójimo. Por eso el amparo, ¿no? Procede de que la Virgen me ampare. En la, en la época virreinal se decía que la Virgen nos ampare, que Dios nos ampare. Pues esa expresión por eso tiene tal legitimidad cultural, el juicio de amparo. ¿Sí, no? Entonces, entonces, bueno, estamos siempre creando nuevas teorías, filosofías, y la epistemología se encarga de estudiar eso, porque pues esa es la epistemología metateórica jurídica, que ya la vine diciendo, ¿no? Justnaturalista, realista, positivista, ¿no? Ahí voy, Andrés, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos hoy, teorías modernas y contemporáneas? Pues seguimos teniendo neojustnaturalistas, teniendo positivistas, ¿no? Sociologistas, personas que dicen, no, el derecho depende de lo que pasa en los hechos. Otros dicen, no, el derecho pues está en el Código Civil, hombre, a ver, si no aprendes el Código Civil, la Constitución, pues no sabes derecho, ¿a qué fuiste a la escuela? ¿No? Y otros dicen, no, 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 más bien ve que resolvió la Suprema Corte ayer, qué dice el Semanario Judicial de la Federación, porque ya nos cambiaron la interpretación. Otros dicen, bueno, son las dos cosas. Y otros dicen, son las tres cosas, ¿eh? La ley, los hechos, la ley, la jurisprudencia. Depende, ¿no, David? De cómo, qué lentes nos pongamos. Así veremos el derecho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues las teorías modernas, perdón, posmodernas, ¿verdad? Como ya decía, pues ustedes pueden ver que hoy está de moda, no de moda, sino ha logrado más consenso la hermenéutica y el pragmatismo, el constructivismo como el del libro de Carmen Patricia López Olvera, que nos hizo favor Andrés de bajar, ¿sí? Que depende de cómo estemos construidos y cómo construyamos con el lenguaje, nuestros pensamientos y la acción, el derecho, las normas, y cómo las apliquemos al caso concreto. De eso depende lo que sea verdad. Lo que sea verdad es en parte lo que dice el legislador, en parte lo que dice el administrador, pero sobre todo lo que dice el juez en la sentencia y en la jurisprudencia o en el precedente judicial. Y de ahí la importancia, pues, de estudiar estas materias: epistemología, hermenéutica, sí, interpretación. ¿Quiénes son hoy neojustnaturalistas? Por ejemplo, John Finnis, Robert George, ¿no?
Chaim Perelman, Stephen Toulmin, estos son los argumentistas, Neil McCormick, hay que estudiar algo de Ronald Dworkin, de Robert Alexi, de Manuel Atienza. En estos diplomados de la Escuela Judicial aquí se estudian. Gustavo Zagrebelsky, los españoles, ¿no? Alfonso García Figueroa y otros más. En México tenemos, sí, claro, pues tenemos, ya les dije, ¿no? A Rolando Tamayo y Salmorán, Ulises Schmil, ellos son más normativistas como kelsenianos, y también tenemos garantistas como Miguel Carbonell, por ejemplo, o como yo les decía ayer, el director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿no? ¿Verdad? De la UNAM, ¿no? Y tenemos también a sociólogos críticos, sí. Fernando Tenorio Tagle es un sociólogo crítico. Otro sociólogo, sí, falleció lamentablemente, Héctor Fix Fierro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Óscar Correas, que también falleció, un argentino que se vino exiliado a México. O sea, aquí en la Escuela Judicial Electoral, el doctor José Ramón Narváez, que sigue un poco la escuela del doctor Óscar Correas, de una sociología y una antropología y una filosofía crítica, ¿no? O el doctor Juan Abelardo, que tiene una filosofía más pragmatista, y que también ha escrito obras muy importantes, ¿no? Y así, o el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, que tiene toda una obra sobre historia del derecho, que también es muy importante. Entonces hay mucho, de acuerdo, que conocer. Daniela, no podemos, Fernando David, agotarlo. Es nada más un panorama, pero eso sí, tengamos en mente lo siguiente. Digamos, cortamos la historia en pedazos, ¿sí? Como un pastel. Pedazo 1 es la época antigua y medieval. Pedazo 2, la época moderna, y pedazo 3, la época contemporánea. ¿Cuál es el litigio entre la filosofía de la época moderna y las filosofías de la época contemporánea? En que en la época moderna, como Newton, fíjense qué importante lo que hacen los científicos, ¿no? Newton descubrió, pues, las llamadas leyes de Newton, ¿no? La ley de la gravedad universal, que no. O sea, las piedras caen para abajo, no caen para arriba, ¿no? Entonces, hay una cierto orden natural, hay una causa y hay un efecto. Bueno, en la época moderna, la filosofía jurídica dice, pues claro, hay reglas, te tienes que comportar. Si A es, entonces B. Si tú incurres en la hipótesis que previmos, te castigamos, ¿eh? O te premiamos. Y se supone que así debemos conducirnos. Pero en la época contemporánea ya no es así, porque Albert Einstein falsó, o sea, falsó, es una palabra, es decir, puso a prueba las leyes de Newton. Y Einstein dijo, no, momento, el universo no se mueve como dijo Newton, ¿eh? Se mueve de otra forma, más dinámica. Y entonces, también el derecho y el pensamiento sobre el derecho deja de ser formalista y rígido y se convierte en más flexible y práctico. Porque si no, no puede dar respuesta a los problemas que plantea la sociedad. A ver, ¿cómo podría resolverse este problema que acabo de mencionar de que los servidores públicos vayan y hagan campaña? Dice, pues no me importa el tribunal, ni la Suprema Corte, ni nada, hombre, ni la escuela judicial, ni lo que enseñan ahí. Nosotros vamos y hacemos campaña. Y violamos el modelo de comunicación porque no sirve.
ya es obsoleto y no funciona. Bueno, mientras la sociedad política a través de los legisladores cambia el modelo, cambia el artículo 134 constitucional y emite una ley reglamentaria, mientras eso no pase, estamos obligados a cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces dice el tribunal, sí, no cambiamos la Constitución, la ley, ¿no? Hay una parte de la sociedad que sigue creyendo en el artículo 134, en el modelo de comunicación, y que los servidores públicos no deben salir a hacer campaña y no deben de romper o violar el modelo de comunicación. Pues mientras cambian la Constitución y las leyes, aquí lo sancionamos, a través del procedimiento especial sancionador. Y si se prueba que violaron el modelo, emitimos una sentencia, así sea una multa de 5,000, 8,000 o 10,000 pesos que puedan pagar y hasta se rían, ¿no? Porque, bueno, pues lo violo 10 veces. Total, saco 100,000 de la caja fuerte y pagamos la multa. Es más, que me lo descuenten de lo que le iban a dar al partido el año que viene. Imagínense qué burla, ¿no, Fernando? Entonces, dice la Sala Superior así, pues entonces lo que te voy a hacer es que te voy a juntar esos antecedentes y cuando quieras venir a registrarte como candidato y te impugnen la candidatura, yo voy a sacar esos expedientes y te voy a cancelar el registro. ¿De qué otra manera puede el derecho y la justicia operar? Digo, mientras no haya un acuerdo democrático, popular y legislativo para cambiar esas reglas, ¿no? Entonces, Einstein cambió la forma de ver el mundo y la hermenéutica de la segunda mitad del siglo XX y a la fecha, pues nos está haciendo cambiar a nosotros también la forma de pensar el derecho y el derecho electoral. Por eso, ahora hay libros completos sobre el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Los derechos humanos, sus principios, ¿no? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, igualdad sustancial, no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos principios, ahora así de generales, los podemos ir interpretando y podemos ir juntando las piezas del derecho legislado, administrado, judicializado, y entonces encontramos la clave del derecho para resolver los problemas prácticos, que pueden ser complejos, y no cómo se resuelve, díganme ustedes, cómo detenemos a quienes violan el modelo de comunicación. Si además depende de los propios partidos y de los legisladores, si ninguno tiene la mayoría en las cámaras para poder cambiar el artículo 134. Entonces, ¿qué? ¿Dejamos que lo sigan violando? Para eso existe el Tribunal Constitucional. Es una genial invención de Hans Kelsen y de los gringos desde 1806, ¿no? Marbury versus Madison, ¿no? De decir, oye, no, espérame. Y de los ingleses, desde 1612. El caso Bachmann. El juez puede detener al administrador y al legislador si es un caso de injusticia notoria, ¿sí? El que está cometiendo el administrador o el legislador, el juez lo puede detener, por lo menos cautelarmente, mientras averiguamos y mientras se corrige la situación, ¿no? ¿Qué es lo que significa el Tribunal Constitucional? No, momento. Mientras lo legislas, aquí hay una injusticia. Entonces yo entro, porque es mi papel como juez constitucional, para eso me nombraron, para eso tengo las atribuciones en la Constitución, y detengo. Intervengo y mando instrucciones para que se arregle por lo pronto el asunto. O sea, no estén haciendo campaña, ¿eh? O sea, debo decir, porque no somos florero. Sino, como dice el presidente, no soy florero. Pues también el juez no es florero, o sea, y menos si es un juez constitucional. Pues si no, entonces si no, pues a su casa los jueces, pues ¿para qué están ahí, no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos estamos jugando con este tema
de la epistemología para ver si las teorías con las que construimos el derecho son o no son eficaces, sirven o no. Ahorita parece que sí sirve la teoría de decir, oye, si el legislador no cambia el artículo 134, entonces que el tribunal lo detenga a los violadores del modelo de comunicación política. Porque si no, entonces pues cada quien que haga lo que quiera. Que se usen los recursos públicos abiertamente para favorecer a los candidatos del partido en el gobierno, cualquiera que sea el partido y cualquiera que sea el gobierno. Morena, PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano, que hagan lo que quieran. A ver cómo nos va. Y aquí me detengo, ¿de acuerdo? O sea, eso espero que logre, digamos, impactar en nuestra atención, nuestras observaciones sobre la sociedad y el derecho, y en particular el derecho y la justicia electoral. ¿Cómo estamos haciendo, cómo estamos pensando el derecho y la justicia electoral en este caso, ¿no? Pero en general. Y por lo tanto el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Bien, bueno, ahí me detengo. No sé si tengan algún comentario o pregunta, porque ya es hora de un desayunito, ¿no? ¿Qué? Bueno. Bueno, pues les deseo que sigan muy bien con su diplomado, Fernando, sí, Daniela, que ahora estuvo muy reflexiva, ahora no la escuchamos, pero David, Maday, qué bueno que estás, Maday, que sigan con el diplomado. Creo que ya no nos vemos en este diplomado. Yo que soy el coordinador, pues así son las cosas, ¿no? Los veré, pero cuando revise ¿cómo se llaman? Los trabajos, ¿no? La rúbrica. Pero si nos llegamos a ver aquí o en otro diplomado por estas mismas frecuencias, pues me dará mucho gusto. Cuídense mucho y pásenla muy bien. Hasta pronto, Maray. Seguimos en comunicación. Adiós, Daniel. Cuídense. Luis, gracias, compañeros. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor. Adiós, Daniela. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego y disculpe hubo un apagón aquí en Yucatán.